trabajando como él lo había prometido. Le dijo al rey: déjame ir, restaurar a Jerusalén, levantar los muros, y yo posteriormente regresaré. ¿Y qué fue lo que hizo? Regresó a Persia, siguió trabajando, pero después le volvió a pedir permiso al rey y le dijo: dame chance de regresar a Jerusalén para ver cómo van las cosas. Regresa Nehemías y se da cuenta de que el pueblo se había apartado otra vez de Dios, habían abandonado el templo, habían abandonado a los levitas, a los que servían en el templo, habían regresado a romper con la ley, con los mandamientos de Dios, y se habían otra vez apartado. Entonces Nehemías empieza a poner orden otra vez en Jerusalén y saca la vara literalmente y empieza a corregir todo lo que otra vez estaban haciendo mal. Y una de las cosas graves con las cuales cierra este capítulo es precisamente el tema de los hijos, de la familia, de emparentar. Y quiero decirte algo: ¿cuál es la influencia más grande para nuestros hijos? Hay influencias que van a ir forjando el carácter de nuestros hijos, y tú y yo lo sabemos porque tú y yo lo vivimos también. Por ejemplo, puse aquí su entorno social, ¿no?, al cual ellos quieren pertenecer o al cual pertenecen. Es decir, la influencia de las influencias más grandes que nuestros hijos pueden tener es los amigos, las amistades, donde conviven, sus escuelas, sus universidades, preparatorias, secundarias. Esa es una influencia muy fuerte. ¿Tú te acuerdas, por supuesto, hace poco de eso cuando eras joven? ¿Te acuerdas? Hace poquito. Entonces, ¿te acuerdas cuáles fueron tus mayores influencias en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria? ¿A poco no eran amistades que muchas veces te acarrearon muchos problemas? Tal vez tú eres una niña y un niño súper lindo y todo. Yo sí fui un caos. Y los que más me alejaron de mi mamá, los que más me llevaron a mentir, a ocultar cosas, a hacer cosas en lo escondido, fueron malas amistades, que yo me dejé influenciar. La primera vez que yo probé un cigarro fue no porque me gustara. ¿A quién le puede gustar fumar? La verdad, la primera vez que lo haces dices: sabe horrible, ¿no? Entonces, ¿por qué si algo sabe horrible desde el inicio, por qué permanecer ahí? Pero yo tuve influencia de amistades que me dijeron: éntrale, ay, no seas, ya sabes, ¿no? Para no decir la palabra, pero no seas así. No seas de esos. A ver, éntrale, fúmale, ¿no? Y yo ni quería, pero ya sabes, un chavo de primero de secundaria, yo me sentía súper grande ya, adulto, y claro, préstamelo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y la primera vez que me dieron una cerveza o me dieron ron, pues a mí Dios no me creó para eso. Yo no conocía a Cristo y la verdad nunca fui de andar tomando. Y fue un caos, pero ¿sabes qué? Tomaba para sentirme aceptado y pertenecer a la pandilla, a los rebeldes de la secundaria. Entonces empecé a fumar, siendo que odiaba fumar porque me dolía la cabeza horrible y el aliento que traía era chidísimo, ya sabes, y aparte la ropa y todo. Y por otro lado empecé a tomar sin querer tomar, porque sabía súper amargo, ¿no? Súper feo. Entonces yo decía: no, o sea, esto no es para mí. Pero yo tenía que hacerlo para sentirme parte de. Una influencia muy importante para tus hijos es su entorno, sus amistades. Otra es las personas a las que admiran. Un ojo que tenemos que tener todos los papás y las mamás sobre nuestros hijos es a quién está admirando tu hija o tu hijo. Porque a quien admira lo va a querer imitar. Si admira a una cantante que siempre sale semi encuerada o encuerada y semi, pues imagínate, o sea, si para ella se le va a hacer normal, ¿no? Pues es que Lady Gaga, ok, pues ponte a ver nada más su forma de expresarse, sus letras de sus canciones, todo lo que se está metiendo en la cabeza tu hija o tu hijo. La música, los artistas a los cuales admira, los programas de televisión que le encantan, porque va a acabar hablando como los programas de televisión, va a acabar comportándose como en ellos. El entorno familiar también es algo que va forjando el carácter de nuestros hijos. Si en la casa solo vive pleitos, gritos y sobre todo algo muy importante,
Dios estableció órdenes de autoridad. Y si en la casa no se viven muy claros los órdenes de autoridad, Dios pone al hombre, al esposo como cabeza, como autoridad. Si la esposa le falta el respeto a la autoridad, adivina qué le está enseñando a sus hijos. Fáltale el respeto a tus autoridades. De la misma manera, en caso de que no haya esposo, que haya un divorcio o cualquier cosa, ella es la autoridad. Y la mamá tiene que mostrarle a sus hijos el respeto a las autoridades, a todas las autoridades, a los profesores, el respeto también, por ejemplo, a los policías, a los políticos. La palabra de Dios, y ahorita me he hecho un gol político, porque ahorita que estamos en épocas de elecciones, literalmente hay una guerra política impresionante por las redes sociales, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña, Pablo en Romanos, que tenemos que orar por nuestras autoridades y que no hay autoridad sino puesta por Dios. Por lo tanto, el que se resiste a la autoridad se está resistiendo ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, quien gane las elecciones, tenemos que orar por esa persona, sea nuestro candidato, nuestro gallo o no. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Y el que quede, tenemos que orar por esa persona que quede. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero si nuestros hijos escuchan solo rebeldía nuestra de padre o de madre a las autoridades, ¿qué les estamos enseñando? A ellas ser rebeldes a las autoridades, precisamente. Entonces tenemos que marcarles muy claro el orden de autoridades, el respeto a Dios, el respeto a la autoridad que es Dios. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque eso va moldeando el carácter de nuestros hijos, su entorno social, sus amistades, los programas de televisión que ven, las películas, la música, a quién están admirando, por qué lo admiran, su entorno familiar. Todo eso va forjando un carácter en nuestros hijos. Y tenemos que entender esto para que podamos entender lo que viene de lo que hace Nehemías en este último pasaje del capítulo 13. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Tú y yo, gracias a Dios, hemos sido transformados y cambiados porque tú y yo nos hemos acercado a Dios y hemos dejado que Dios y su preciosa palabra cambie nuestras vidas. Cambie nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir y seamos congruentes con lo que está escrito y con lo que vivimos. Entonces, ¿por qué a nuestros hijos podemos ser tan laxos, podemos ser tan permisivos, de decir, ¿qué tiene? No tiene nada de malo? Y nos encontramos con papás y con mamás que son permisivos con sus hijos porque dicen, bueno, es que yo también fui así. Pero ¿quieres que tu hija o tu hijo sufran lo que tú sufriste en ese entonces o que pasen lo que tú pasaste? Pero te quiero decir algo. Tú viviste de esa manera y dices, bueno, es que ellos son jóvenes y tienen que vivir porque yo también lo viví. Déjame decirte algo. Tu época no es igual a la época actual. No puedes comparar. No puedes comparar tu época a la época que están viviendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por lo tanto, si tú no eres cuidadoso o cuidadosa de tus hijos, vas a rendir cuentas delante de Dios porque Él te los dio para que tú los guíes en el camino, los protejas y les enseñes del amor de Dios. Y tenemos que entender, amigos y familia preciosa, que el que Dios te haya dado un hijo es un regalo, pero es una responsabilidad delante de Él. Para que los cuidemos, los guiemos, los instruyamos en el camino, porque un día ya no van a estar con nosotros. Y cuando ya no estén con nosotros, que sepan quién es su Dios. Y quiero ponerte un caso muy triste. Génesis capítulo 13, el caso de Lot. Y me voy a ir más rápido de lo común, precisamente porque son muchos pasajes y no voy a alcanzar a leer todos, pero tú los tienes ahí en tu presentación. En el caso de Lot es que Lot y Abraham, Lot era sobrino de Abraham. Abraham es el único que en el Antiguo Testamento se le llamaba el amigo de Dios. Una persona, el padre de la fe, una persona cercana a Dios. Y tenía un sobrino, el cual, obvio, el sobrino también escuchó y conoció de Dios, pero tomó malas decisiones el sobrino.
Hubo problemas entre ellos por cuestión de los pastores. El pasto ya no alcanzaba, se estaban peleando por los mismos prados, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hasta que Abraham le dijo a Lot aquí en el capítulo 13, vamos a hacer una cosa, no nos vamos a pelear. Tú elige a dónde quieres irte y yo me iré hacia el lado contrario. Si tú eliges a la derecha, yo me voy a la izquierda. O si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Porque hay mucho lugar para que no se peleen nuestros pastores. ¿Va? Y le dijo Lot, excelente tío. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Te doy a ti la opción de que primero elijas a dónde quieres ir. Y Lot, lo primero que eligió fue ver lo más bonito, lo más productivo, lo que más podría traer estabilidad económica a mi familia, y eligió los prados chidísimos de Sodoma y de Gomorra. Se fijó en lo económico y no cuidó lo moral, no cuidó lo espiritual, cuidó lo económico. Y el día de hoy hay cientos de familias que están siendo destruidas y de gente cristiana porque han dado una prioridad precisamente a lo económico y no han cuidado y defendido lo moral y lo espiritual. No han puesto a Dios en el centro de sus vidas. Lo usan a Dios como una cereza en el pastel, pero Dios no es el pastel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lot? Eligió precisamente esos terrenos tan chidos, tan productivos, y se extendió, dice, sus tiendas ahí en Génesis capítulo 13, extendió sus tiendas hacia Sodoma, sin importarle que era un pueblo totalmente apartado de Dios. Y ahí decidió ir y acampar y llevar a su familia. Porque en lo económico estaba súper chido. Eran zonas muy comerciantes y había mucha prosperidad económica. Entonces dijo, pues ahí nos conviene como familia. Y extendió todo hacia allá, pero no se fijó y no protegió lo espiritual. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esa decisión llevó a sus hijas a convivir y a vivir y a pensar como esos pueblos. Si nos vamos más adelante, en Génesis capítulo 19, ¿qué fue lo que pasó cuando Dios decide eliminar a Sodoma y a Gomorra por su pecado? Cuando Dios decide borrar del mapa a Sodoma y a Gomorra, precisamente por el pecado, era donde estaba viviendo ¿quién? Lot. Y adivina con quién, con su familia, con sus hijas. Y entonces Lot estaba bien cómodo viviendo entre gente que odiaba a Dios y que no le importaba a Dios. Pero lo peor del caso es que él, como cabeza, como autoridad, llevó precisamente a sus hijas a convivir y a vivir en un lugar que les iban a enseñar qué tiene de malo. No tiene nada de malo. Y fueron creciendo estas niñas como esa zona, como ese territorio, y pensaban y actuaban, y no solo eso, sino que literalmente convivían y se relacionaron con hombres apartados de Dios, se relacionaron con hombres que no les importaba Dios. Se relacionaron con hombres que ni les interesaba conocer al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué fue lo que hicieron en Génesis capítulo 19? Cuando Dios envía a los ángeles a destruir, Lot dice, déjame ir por mis yernos. Antes de que destruyas la ciudad, deja ir por mis yernos. Y va Lot corriendo y llega precisamente con los yernos y les dice, Dios, mi Dios, va a destruir Sodoma y Gomorra. Los va a destruir Sodoma. Vénganse conmigo. Lo que estaba haciendo Lot es tratar de salvarlos, pero ojo, muy tarde. ¿Ya para qué, hijo? El corazón de sus yernos, nunca Lot fue influencia para los yernos. Nunca las hijas de Lot fueron influencia para los yernos, pero tampoco Lot fue influencia en lo espiritual para sus hijas. Por lo tanto, sus hijas amaron el mundo y no amaron al Creador. Amaron a hombres apartados de Dios, amaron hombres que no les importaba Dios, y dicen, ¿qué tiene de malo? Si es bien lindo, si es tan linda persona. El hecho de que sea linda persona no lo va a salvar del castigo de Dios.
Lo único que te salva del castigo de Dios es que literalmente te pongas bajo el paraguas de la protección del sacrificio de Jesús en la cruz. Que Él murió por nosotros en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Y estas niñas, estas jovencitas, se involucraron con hombres que odiaban a Dios, que no les importaba a Dios, que les era indiferente. Y el día de hoy hay muchas familias de creyentes que dicen: ¿qué tiene de malo que ande con fulanito, o con Juanito, o con Juanita, o Chonita? Es que son bien lindas, es que son bien lindos, es que si vieras qué buena persona es. Y lo vemos como algo normal, pero nos decimos creyentes. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó cuando Lot les dijo a sus yernos: vénganse porque mi Dios va a destruir Sodoma? Los yernos se burlaron de Lot. Dijeron: hasta crees. No le creyeron. No le creyeron. Como muchas veces alguien le puede compartir a alguien y decir: bueno, eso es lo que tú crees o lo que en tu religión te enseñan, pero la verdad es que es relativa. Cada religión tiene su forma de pensar o su forma de vivir. Bye. ¿Y qué fue lo que pasó? Que literalmente Sodoma fue destruida. Lot arrancó a sus hijas antes de que Dios castigara y destruyera Sodoma, y a su esposa. En el camino su esposa pereció también, como tú sabes. Y más adelante en el capítulo 19 pasó algo horrible. ¿Qué tan amalgamadas estaban los corazones de las hijas de Lot con este mundo, llamando a este mundo y creyendo que esto es lo normal y que qué tiene de malo? Que al final del capítulo 19, vamos a leerlo, dice el versículo 32, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dieron a luz la mayor a un hijo, y lo llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Te fijas qué mentes tan podridas, tan corrompidas, que emborrachan a su padre para tener hijos de su padre? Y luego nacen de ahí dos pueblos, los amonitas y los moabitas. ¿Pero de qué salió? ¿Cómo llegaron a ese lugar, a ese punto las mujeres? Porque el error fue del papá, porque puso en prioridad lo económico antes que lo espiritual. ¿Y qué hizo el papá? Llevó a sus hijas a lo económicamente bien, pero moralmente y espiritualmente destruido. ¿Cuál fue el fruto de eso? Que sus hijas estaban completamente corrompidas, que sus hijas amaron hombres que les valía tener una relación con Dios. ¿Entiendes la gravedad? Alguien dice: no, es que las hijas estaban completamente podridas, ¿cómo puedes hacer eso y tener hijos de tu propio padre? Te voy a decir algo, el error no fue de las hijas fueron el fruto y la consecuencia del error más grave, que fue del papá, porque le puso más énfasis a lo económico que a lo espiritual, que enseñarles a sus hijas del Dios verdadero. Que es mejor llevar a tus hijas a un lugar donde tal vez no va a haber prados y no va a haber tanta prosperidad económica, pero donde tú vas a poder ser influencia espiritual a tus hijos, en vez de llevarlos literalmente a Sodoma, donde podrán tener prosperidad económica, pero donde tus hijos se van a podrir en el infierno cuando mueran. Tenemos que entender la gravedad de todo esto. Y de estas hijas salieron dos pueblos. De esa abominación salieron dos pueblos, los moabitas
y los amonitas. Y vamos a ver ahora sí Nehemías capítulo 13, cuando regresa Nehemías y empieza a poner en orden todo. Fíjate el versículo 23. Asimismo, en aquellos días, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Llega Nehemías y se encuentra que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había otra vez roto la ley de Dios y emparentado con pueblos paganos. Había otra vez emparentado, se habían casado con personas que no les importaba Dios. Otra vez. Y entre esos, ¿quiénes estaban? Amonitas y moabitas. Perdieron su identidad. Como el día de hoy muchos pierden su identidad. Si tú eres una hija de Dios o si tú eres un hijo de Dios, tienes que enseñarle a tus hijos y a tus hijas que busquen a un hijo o a una hija de Dios para casarse. Que Dios el noviazgo no lo autoriza, ni siquiera lo pone en la Biblia. Que Dios habla de que todos son solteros o casados, pero el jugar a ser novios, eso es de este mundo que les permite a jugar a ser lo que no son. Porque el noviazgo Dios es, ante Dios no existe. Y el noviazgo nada más expone el corazón de los jóvenes. El noviazgo nada más lo que hace es darse permiso de ser lo que no son. No son comprometidos. En una ocasión llegaron dos jóvenes a la casa. Eran novios. Y llegaron dos jóvenes a la casa. Y llega ella, jovencita, de unos, 16 años, más o menos. Queremos consejería, pastor. Asústame. Es que tenemos problemas mi novio y yo. Wow. Ok, los escucho. Es que enséñele que no se vale que él todo lo que gana, porque el chavo es un chavo trabajador, se lo da a su mamá. Pero ¿verdad que la Biblia dice que a mí me tiene que poner primero antes que... ¿What? Sí, o sea, ¿y cómo no me da mi lugar? ¿Cómo a veces quiero que vayamos al cine o algo y él me dice, no, me voy a ir con mi mamá y con mi papá y voy a ir? Entonces, el pleito de los dos era que estaban jugando a ser lo que no son. Le dije, a ver, pongan atención. ¿Son casados? No. Entonces, si no son casados, ¿qué son? Ay, novios. Déjame decirte algo, estas reglas juegan en la Biblia para los casados. Y le dije, chica, tú no tienes ninguna autoridad sobre él, ni él tiene ninguna autoridad sobre ti. Y les puse a leer la palabra para que se den cuenta de que están jugando a ser lo que no son. Tú no tienes permiso de besar una boca que no sabes si es tuya o Dios la preparó para ti. Entonces, pero para este mundo es lo normal. Y no solo lo normal, sino que creyentes están permitiendo que tengan relaciones con chavos que ni siquiera les interesa a Dios. Perdieron su identidad. El pueblo de Israel dijo, ¿qué tiene de malo que mi hija ande con un moabita? ¿Por qué? Porque es tan buena persona, es tan trabajador. Y de la misma manera, mi hijo, ¿qué tiene que ande con una amonita, no? Tiene unos ojos tan bellos esta chiquita. ¿Ahora entiendes? Bueno, más adelante me voy a eso. Pero ¿sabes lo que pasó con el pueblo? Que perdieron su identidad. Entonces ya los jóvenes, los que se habían casado, ya no sabían hablar el idioma judaico, sino hablaban, ¿qué? El idioma de los otros pueblos. Por lo tanto, perdieron completamente su identidad. Por lo tanto, ellos se habían amalgamado a los pueblos que no les importaba a Dios. Y vas a decir, eres un fanático.
Solo estoy exponiendo las Escrituras y lo que Dios enseña, y cada palabra que estoy dando voy a rendir cuentas delante de Dios. Pero si no las digo, voy a rendir cuentas delante de Dios. Yo sé que este tema no es popular para muchos. Dicen, uy, en la torre, ¿para qué venimos hoy? Y por eso yo le dije a mi hija y a mi sobrina, las quiero hoy aquí. Porque es importante que entiendan que es por su protección. El tema de este mensaje, ¿cuál es? Protege a tus hijos. Protege a tus hijos, porque si no van a acabar hablando y comportándose como los egipcios. El problema es que el día que partan, ¿dónde van a estar? En Nehemías capítulo 13, fíjate cómo Nehemías trató el tema. Cómo un hijo de Dios trata el tema de que sus hijas se casaron con los moabitas y los amonitas. Si tú dices que yo soy muy cerrado y estricto y fanático, pues nada más vamos a echar un ojo a lo que Nehemías ha hecho. ¿Te ha inspirado la actitud de Nehemías? ¿Has visto en Nehemías un hombre de Dios, un siervo de Dios? Pues ahí te va, vamos a leer. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a alguno de ellos, los herí. Y les arranqué los cabellos. Hagan fila, por favor, aquí todos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, el rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer que todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Si te has aventado toda la película con nosotros de Nehemías, te vas a dar cuenta que Sanbalat era el enemigo del pueblo de Dios. Y habían emparentado con el enemigo del pueblo de Dios. Y aparte, ¿quién? El nieto del sumo sacerdote. Los mismos sacerdotes no tenían convicción. Los mismos sacerdotes no tenían convicción y permitían este tipo de cosas. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Yo sé y tristemente he escuchado que muchos pastores en muchas iglesias son completamente permisivos. Porque eso es lo más fácil y lo más popular. O sea, lo más fácil para mí es, busca a Dios y que Dios te guíe, ¿no? Si quieres tener, pues dale, ¿no? No, pues sí, o sea, pero ¿para qué me meto en esos temas? Porque se van a sacar de onda, se van a enojar. Mejor no los toques. Porque no es popular. Pero delante de Dios, en verdad, les quiero decir con todo mi corazón y con todo respeto, al que debo de caerle bien es a Dios. Y al que le voy a rendir cuentas es a Dios de cada palabra que diga desde este lugar. Familia preciosa y amigos, padres, madres, hijos, escuchen. Dios quiere protegerte. Dios quiere que tengas vida eterna. Tantos problemas matrimoniales que mi esposa y yo atendemos todas las semanas son porque literalmente muchos de los matrimonios, uno de ellos que no quiera someterse a las reglas que Dios pone, son un caos en la familia. Lastima el corazón del creyente. ¿Cuántas mujeres oran para que sus esposos se acerquen a Dios y sufren? Y muchas veces ellas quieren venir a la iglesia, pero el esposo dice: no, yo quiero que me prepares de desayunar. Y tu Dios dice que yo soy, ¿no?, en la cabeza y me tienes que honrar y sujetarte a mi autoridad. Por lo tanto, hoy no vamos a la iglesia. Y ir entre semana, no, eso es fanatismo también. Entonces, ¿para qué quieres estar sufriendo? Y cuando la esposa, la mamá quiere llevar a los hijos a la iglesia, cuando el hombre no está entregado y no conoce o no quiere o no le interesa a Dios,
es un obstáculo. No. Mira, eso es lo que tú crees, pero déjalos que ellos crezcan. Y ya cuando crezcan ellos decidirán qué religión van a adoptar. Qué vergüenza y qué tristeza. Por eso Dios está diciendo ahorita, ¿eres soltera? ¿Eres jovencita? Escucha bien este mensaje. Dios te ama y Dios tiene a un hombre preparado para ti que le ame, que le honre y te quiere proteger. Y quiere darte un hombre que te ame, que te proteja, que vea por ti. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí para bien, Señor. En 2 de Corintios capítulo 6 dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque a final de cuentas el incrédulo va a ser de mala influencia para el creyente. Deuteronomio 7, versículo 3. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de las naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor. Ellas o ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Jueces capítulo 14, vemos la famosa historia de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, Sansón. Dios capacitó y dio todo a Sansón para que fuera el libertador de su pueblo. Dios capacitó y le dio dones, habilidades, le dio un poder sobrenatural a Sansón para que fuera el héroe de su pueblo. Pero tenía una debilidad Sansón: las mujeres. Y su debilidad más grande era que eran filisteas. Y nos encontramos en Jueces capítulo 14, en el versículo 2. Sansón descendió a Timat y vio allí una mujer filistea, una joven filistea. Versículo 1 y versículo 2 dice: cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo, que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es a la que a mí me gusta. ¡Wow! La autoridad del hijo sobre el padre, ¿no? La rebeldía del hijo sobre el padre. Y me podrás decir: pero el contexto bíblico dice en los versículos siguientes que todo esto era plan de Dios. Pero sigue leyendo, no lo acomodes. Sí era plan de Dios que él buscara una hija filistea, una esposa filistea. ¿Sabes para qué? Para levantarse en guerra contra los filisteos y destruir a los filisteos. Entonces también no le juegues al listo. Si tu plan, el de que tu hijo o tu hija busque a una mujer incrédula, es para destruir a la familia siguiente, pues está raro ese plan y no creo que sea de Dios. Tenemos que ser de inspiración, claro que sí. Pero lo que Dios está diciendo literalmente es: protejan a sus hijos, protejan a sus hijas. Claro que tenemos que amar y servir a todos los que no conocen al Señor, claro que sí. Pero de eso a exponer a tu hijo o a tu hija. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice:
Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El gol de todo hijo e hija de Dios es poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Que Él sea el todo y en todo. Él es nuestro galardón, Él es nuestra ganancia, Él es el que sustenta nuestras vidas. El Hijo de Dios, el que dio su vida por ti y por mí. Que Él sea el que literalmente llene todo en tu vida. Todo. Para que entonces, cuando tomes decisiones, sean decisiones que honren a Dios. Yo le dije a mi hija, como le he dicho a muchos jóvenes, yo también fui soltero. Y como soltero, yo tuve la idea de casarme con una mujer cristiana, porque yo era cristiano. Pero llegó un momento donde yo en verdad me enamoré de Dios y dije, yo no quiero casarme con una cristiana. Quiero casarme con una sierva de Dios, que es muy diferente. ¿Cuál es tu estándar? Si eres soltera, jovencita, jovencito. Si tú eres soltera o eres soltero, ¿cuál es tu estándar? ¿Quieres casarte con un cristiano o con una cristiana? Bien. Pero yo, lo que les enseño y lo que yo le dije a mi hija y le enseño a mi sobrina, y qué bueno que te tengo aquí, mira, a tiro de piedra. ¿Saben algo, chicas solteras? Lo mejor que pueden hacer es casarse y buscar a un siervo de Dios. O hombres solteros, busca a una sierva de Dios, alguien que sirva a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Y el día que te cases, te vas a ahorrar 1000 broncas, 1000 problemas. 1000. Que ponga a Dios en primer lugar en su vida. Dios te ama. Y tienes que creer que Dios, si tú tienes el anhelo de casarte, Dios lo puso en ti. Y si Dios puso ese anhelo de casarte, Dios tiene preparado a alguien para ti. Pero si tú no crees que Dios tiene preparado a alguien para ti, vas a andar buscando. Y por lo general vas a buscar en el lugar incorrecto. Por lo tanto, confía. ¿Quién le trajo la esposa a Adán? No me digas que Adán andaba buscando, ay, a ver esa elefantita. ¿No ve la jirafa? No, sí. ¿Verdad que no? ¿Quién le dio la esposa a Adán? Dios. ¿Sabes lo que hizo Adán? Duerme. Descansó. Y Dios le dio su esposa. Descansa y deja que Dios te dé tu esposa. A Isaac andaba buscando. No. ¿Quién le trajo la esposa? Dios se la trajo a través del siervo de Abraham. ¿No? Y cuando la vio dijo, de aquí soy. ¿Sabes algo? Dios tiene mejores gustos que tú y que yo. Y Dios te ama. Y Dios ve lo que tú no ves. Tú ves sus ojitos lindos y tapatíos, ¿no? ¡Ay, qué bonitos ojos! Los tiene uno al lado del otro. Es que si vieras qué linda persona es. ¡Wow! Pero Dios ve lo que tú y yo no vemos. Confía en Dios, espera en Dios, ora por esa persona que Dios tiene para ti. Pero Dios quiere protegerte. E hijas, confíen en sus padres y en sus madres. En la película de Reto de Valientes hay una escena maravillosa que se la voy a poner 70 veces a mi hija. La escena donde un papá invita a cenar a su hija, ¿se acuerdan? Y que le regala un anillo y le dice, confía en mí. Confía en mí. Que todo aquel chango que venga a buscar acercarse a ti, ¿sabes qué?
primero confía en que yo tengo que dar el visto bueno, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Escuchen a sus madres, escuchen a sus padres, solteras. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que cuida literalmente su comunión con los que aman a Dios, sino que en la ley del Señor está su deleite, su delicia, y de día y de noche medita en ella. Y es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruta y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los maldados son como la paja arrastrada por el viento. Crean que Dios tiene alguien para ti. Soltera, soltero. Cree que Dios tiene alguien para ti. Ora por esa persona. Pero esa persona que Dios tiene para ti es una persona que ame a Dios más que a ti. Si te ama más a ti que a Dios, ya caminó. Apúntalo, por favor. Grábatelo aquí. Si no, yo te lo recuerdo, no te preocupes. Ahora la última, ya para cerrar. Y si mi cónyuge, ya estoy casada o ya estoy casado con un incrédulo o con una incrédula, y esta es mi batalla, y puedo dar fe de todo lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy en esa lucha. Mi esposo no conoce a Cristo y no quiere conocer de Cristo. Y anda por las tortas, ¿no? O mi esposa, no, si vieras, o sea, ella no quiere acercarse a Dios y no le interesa a Dios. Y es una Godzilla. Ok. Si ya estás casada o ya estás casado con una incrédula o con un incrédulo, sabes a todo lo que me he referido. Y tú estás viviendo esas luchas. Pero ve este mensaje que Dios tiene para ti. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Esto es muy importante, amigos, porque un día me tocó un chango, para no decir hermano, porque más bien lo vería así como primo lejano. Estábamos en un estudio bíblico y él se estaba involucrando en la obra y quería servir y todo. Le digo, chidísimo, oye, y tu esposita y todo. Me dice, sí, ella también quiere y todo. Me dice, bueno, no es mi esposa, o sea, vivimos juntos, somos pareja. Y dije, asústame. ¿Quieres servir a Dios y estás en unión libre? A ver, sí, no es mi esposa, porque la verdad, pastor, bueno, no era pastor en ese entonces, era un servidor y tenía un estudio bíblico. Me dice, la verdad es que yo amo a Dios con todo mi corazón y yo me casé erróneamente con una incrédula, pero ella nunca se quiso acercar a Dios, por lo tanto renuncié a ella para servir a Dios y me divorcié de ella y ya no quiero saber nada de esa incircuncisa, esa pagana. Pero como yo amo tanto a Dios, me arrejunté con una cristiana, gloria a Dios, y ambos queremos servir a Dios. Dije, no, este cuate sí está en el hoyo. Número uno, ¿no has leído tu Biblia? Si tienes una esposa que no sea creyente, no te separes de ella. Y yo le puse el alto a este vato y le dije, oye, te voy a decir una cosa, ¿tienes hijos con tu ex esposa? Y me dijo, sí, tengo hijos con mi ex esposa. Le dije, ahora ve con ellos y predícales a Cristo. ¿Te van a creer? ¿Te van a creer tus hijos cuando les llegues a decir, Jesucristo es amor y Él es la solución y Él es el camino, la verdad y la vida y Él va a transformar tu vida? Van a decir, ¿te cae? Si tú nos abandonaste y estás viviendo en unión libre con otra mujer, ¿ese es el Dios que tú les vas a mostrar? Por favor. Si tienes una esposa que no sea creyente, dice, no te separes de ella, si ella consiente en vivir contigo. Y si la mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. No porque no es cristiano, no es cristiana, me voy a divorciar. No.
Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, les voy a hacer una pausa ahí. ¿Estás casada o casado con un incrédulo? Dice la Biblia, no te separes. Y pueden ser santificados ¿cómo? Porque tú eres luz en tu hogar, porque tú eres el ejemplo de lo que Dios puede hacer en una familia o en un ser humano. No te separes, más bien sé luz en tu hogar. Estás casada con un incrédulo, con tu testimonio gánalo para Cristo. Primera de Pedro capítulo 3. Con tu testimonio, tu carácter, tu forma de servirlo, de amarlo, guiado por la palabra de Dios y fortalecida en el Espíritu Santo, gana a tu esposo para Cristo. ¿Cómo? Con tu testimonio. De la misma manera, el hombre creyente que está casado con una incrédula, con su testimonio de amor, protección, cuidado, provisión, gane a su esposa para Cristo con su testimonio íntegro, intachable. No se separen. Y luego dice el versículo 15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, si el incrédulo decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa con tu testimonio? Por lo tanto, amigos y familia, si ya estás casado o casada con un incrédulo o con una incrédula, no te separes. Y con tu testimonio gánalo para Cristo. Que seas influencia, inspiración, mas no dirección, en el sentido de que hay muchos o muchas que dicen, pues es que él no quiere. Yo ya le dije, ¿ya leíste la Biblia? ¿No la has leído? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo la tele? En vez de estar estudiando la palabra de Dios. Oye, ¿tú crees que así se va a acercar a Cristo? No, hombre, se va a acercar a la puerta con las llaves del carro. Va a decir, ahí te ves. Pero no se trata de dirección, se trata de inspiración. Y el ser inspiración significa que se le antoje. Si a ti te ve contenta, con paz, alegre, cantando alabanzas, sirviendo, amando, tu esposo va a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Yo quiero de eso, ¿no? O si tu esposa está de malas y el hombre llega acá con el pasón espiritual, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, con paz, con gozo, diciendo, amor, ¿qué te pasa? Serena, morena, déjame orar por ti. Entonces la esposa dice, asústame. Bueno, en su lenguaje es, ok. ¿Te fijas? Con tu testimonio puedes ganar. Pero si el incrédulo o la incrédula se quieren separar porque no toleran estar con un creyente, dice Pablo en 1 Corintios 7, sepárese porque a paz nos ha llamado Dios. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Conclusiones para terminar ya. Solteras, solteros, busquen que Dios sea el que les traiga a su esposo o a su esposa. No anden ustedes echando ojo porque se van a perder. Y créanme lo que Dios tiene un mejor gusto que nosotros. Confía en que Dios tiene a alguien para ti. Cree que Dios tiene a alguien para ti. Y ese alguien que Dios tiene para ti va a amar a Dios antes que amarte a ti. Piensa bien si quieres un incrédulo, un cristiano o un siervo de Dios o una sierva de Dios. Piensa bien. ¿Cuál es tu estándar? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que sería lo más chido? Cree que Dios tiene a alguien para ti.
No busques. El noviazgo va a lastimar tu corazón, va a exponer tu corazón, y al rato tu corazón va a estar muy lastimado, porque ahorita fue él y al rato va a ser otro y al rato va a ser otro. Y ya cuando llegas al matrimonio, pues ya está todo abollado tu corazón por todos lados y pateado, o con malas mañas que fuiste aprendiendo en el camino. Guárdate para el Señor, guárdate para el que Dios tiene para ti. Espera, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu corazón. Dice 1 Corintios capítulo 7 que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa o a su esposo, pero el soltero o la soltera tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Si eres soltero o soltera, dedícale tu vida a Dios. Dedícale tu vida a Dios, porque ya te queda muy poco tiempo de soltería, muy poco tiempo. Pero ¿cuánto tiempo vas a tener de casado o de casada? Primero Dios, toda la vida. Tienes poco tiempo de soltera o de soltera, de soltero o de soltera, inviértelo en el Señor. Solteros, solteras, esperen en Dios, confíen en Dios, crean que Dios tiene a alguien para ti. No expongas tu corazón en un noviazgo que no lleva a nada y no va a llevarte a nada, sino a ser gradual. Y si ahorita el besito de Kiko te emociona, al rato ya no te va a emocionar eso y vas a buscar un poco más. Y va a ser gradual y gradual y gradual, y vas a acabar donde no quieres acabar y donde Dios no quiere que acabes. Padres, madres, sean de inspiración a sus hijos, creen conciencia en ellos que deben de guardarse. No sean permisivos. No estoy diciendo peleen con ellos y luchen, no. Instrúyanlos, enséñenles que no es lo que Dios manda y lo que a ellos les conviene. Casados con incrédulos, honra a Dios y literalmente sé de inspiración, de congruencia, de integridad a tu cónyuge. ¿Para qué? Para que ellos, al ver tu vida transformada, digan: yo quiero de lo que ella o él tiene. ¿Ahora entiendes por qué el pueblo judío solo se casan entre judíos? ¿Ahora entiendes por qué ellos son un pueblo cerrado y que para entrar en ese núcleo es muy difícil? ¿Por qué Dios se los manda así? Ahora dime una cosa, ¿qué ha pasado con el pueblo judío? ¿Han sido bendecidos por Dios? ¿Han sido prosperados por Dios? Y ellos simplemente creen en lo que las Escrituras dicen. Cree en lo que las Escrituras dicen y Dios te bendecirá. Pero si tú no crees, vas a tú buscar en este mundo, pero vas a tener un fruto conforme a este mundo y la vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Quiero invitar a los jóvenes, y no tan jóvenes, no importa. Quiero invitar a todos los solteros y a todas las solteras a que hagan un pacto con Dios, no conmigo, no con la iglesia, no con tus papás. Haz un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios. Si eres soltera o eres soltero, haz un pacto con Dios de guardarte hasta el día que Dios ponga a esa persona que va a ser tu compañero o tu compañera eternamente. No te distraigas. No dejes que este mundo te amolde como estos hijos del pueblo judío que ya habían perdido su identidad y que ya creían lo que los amonitas y lo que los moabitas les habían enseñado y se habían amoldado a las costumbres de ellos y no habían conservado la fe en el Dios verdadero. Así es que no te
te amoldes a este mundo. Si este mundo te dice el tener novio es no lo normal, es cierto, todo el mundo te va a decir eso, pero Dios te dice, no, guárdate, espera, confía en que yo tengo algo mucho mejor para ti. Que yo no veo lo que el hombre ve, sino yo veo el corazón. Confía en Dios. Y si tú eres soltero o soltera, cree que Dios, de aquí de entre el pueblo de Dios, te va a dar un hombre o una mujer que le ame. Para tu protección, para bendecir tu hogar. Así es que si eres soltera o soltero, no importa la edad que tengas, tal vez eres divorciada, pero tú anhelas tener un esposo. Dios te puede dar ese esposo conforme a su corazón. Tal vez eres divorciado y dices, ¿qué hay para mí? Pero tú anhelas tener una esposa. Dios te puede dar esa esposa. Si tú eres soltero o soltera, haz un pacto con Dios de esperar, no de buscar, de esperar, de confiar y de obedecer a Dios y de apartarte para Dios hasta el día que Dios ponga ese hombre, ese varón o esa mujer. Así que ahí en tu lugar ponte en pie como un símbolo externo de ese pacto que vas a hacer con tu Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No importan los que están al lado, enfrente. Si tú eres soltera o eres soltero, haz un pacto con tu Dios de honrarlo, de creer que Dios tiene a alguien para ti dentro de su pueblo. Una mujer de Dios que te va a inspirar y va a orar por ti cuando vengan los momentos difíciles. O un hombre de Dios que va a protegerte y va a defenderte y va a amar a Dios y va a obedecer a Dios y te va a honrar como su esposa. Haz un pacto con Dios. Y si eres soltera o soltero, ponte en pie como un pacto para Él. No importa, cierra tus ojos, no importa los que están al lado. Esto es algo entre tú y Dios, tú y Dios. No importa a nadie más. Escucha a Dios diciéndote, te amo y quiero lo mejor para ti. Cree en mí, que yo quiero lo mejor para ti, que tengo pensamientos de bien y no de mal. Cree en mí. Y haz un pacto de esperar en Dios y de confiar en Dios. Y ahí en tu lugar dile, Señor Jesús, yo sé, yo creo que tú ya tienes preparada a esa persona que va a ser, con la cual voy a formar un matrimonio en ti. Y que juntos tendremos un hogar donde tu Espíritu Santo reinará y tu palabra nos dirigirá. Y juntos, tomados de la mano, te serviremos. Y enseñaremos a nuestros hijos tu camino. Hoy decido entregarte mi soltería. No buscaré más. Solo esperaré en ti. Y yo creo que eres tú el que tiene a esa persona para mí. Yo creo, Señor, que tú me darás a esa persona. Hoy delante de testigos estoy puesto en pie
públicamente dando testimonio de este pacto que hago contigo, Señor. Y te doy gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Padres, sigan dando este mensaje a sus hijos. Sigan compartiendo el mensaje que Dios tiene para cada soltero y soltera.